Las personas siempre han reflejado compasión por los demás, sin embargo en algunas ocasiones no todas ellas reflejan esta actitud, y eso se deja ver en las atrocidades que han llegado a cometer. Pues bien, quédate donde estás, porque en esta ocasión te voy a mostrar los 10 asesinos seriales más crueles. Comencemos. Richard Trenton, a la edad de 25 años, era ya conocido por ser un asesino serial. Él nació en el año 1950 y a muy temprana edad comenzó a drogarse, lo cual le produjo un deterioro mental muy rápidamente. Después de ello comenzó a asesinar personas. Se le conocía como el vampiro de Sacramento y se le puso ese sobrenombre precisamente porque cuando asesinaba a sus víctimas se bañaba en su sangre. Se dice que en un solo mes mató a 6 personas. En el año 1980 se suicidó mientras cumplía su sentencia. Él tenía tan solo 30 años. Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Malwauk, fue un asesino en serie que fue el responsable de la muerte de 17 personas entre los años 1978 y 1991. Jeffrey tuvo una infancia normal, pero conforme fue creciendo empezó a tener un comportamiento muy extraño. En el año 1978 cometió su primer crimen. Una persona en la carretera que buscaba que alguien lo llevara a cierto lugar fue su primera víctima. En el año 1991 fue detenido, y la causa de ello fue porque una de sus víctimas había podido escapar. Esta avisó a la policía y descubrieron dónde estaba el asesino. Al saber que la policía estaba buscándolo, Jeffrey intentó huir, pero no lo logró. En el año 1994 fue herido en prisión por otro recluso. Debido a las heridas provocadas, Jeffrey murió en el camino al hospital. Ahora te quiero presentar a Albert Fish. Que no te conmueva ver el rostro y el físico débil de esta persona, ya que Albert Fish fue la principal amenaza para muchas criaturas inocentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A este hombre se le conoció como el hombre gris o el vampiro de Brooklyn, y sus principales víctimas fueron niños, pero no solo niños, sino también personas adultas. Albert Fish fue condenado a muerte por haber matado a 3 menores. Estos fueron los únicos homicidios que se le pudieron comprobar, aunque fue sospechoso de 7 asesinatos más. El 16 de enero del año 1936, a la edad de 65 años, fue ejecutado en la silla eléctrica. Antes de que se accionara esta, él dijo sus últimas palabras. Dijo: "No sé aún por qué estoy aquí, pero la pesadilla se acabó para siempre". Fue considerado el peor asesino serial en la extinta Unión Soviética. Andrei Chikatilo fue conocido como el carnicero de Rostov y se le atribuyó el asesinato de más de 50 personas, en un lapso de tan solo 12 años. Las víctimas fueron solo mujeres y niños. Tuvo una infancia muy normal, incluso hasta se graduó de maestro. Sin embargo, para el año 1978, su mentalidad cambió. A finales de ese año cometió su primer homicidio a la edad de 42 años. Aunque parezca increíble, Andrei lo arrestaron en el año 1984, pero por falta de pruebas lo pusieron en libertad. Pero eso no lo paró, siguió cometiendo más crímenes. Poco tiempo después ya habían aparecido 30 cadáveres más, y la policía no sabía que al asesino lo habían dejado libre. Fue detenido en el año 1990, y en el 94 fue ejecutado de un tiro en la nuca. Ted Bundy también fue un asesino en serie que aterrorizó algunas ciudades de Estados Unidos y sus principales víctimas fueron mujeres. Antes de cometer sus primeros asesinatos, comenzó a robar casas y comercios. Fue hasta el año 1974 cuando contaba con 27 años que encontró a su primera víctima, una joven de 18 años a la cual golpeó en la cabeza con una palanca metálica. Finalmente en el año 1976 fue capturado. Se le confirmaron 36 asesinatos y todas sus víctimas eran mujeres que rondaban entre los 18 y 22 años. El final de Bundy no fue muy alentador. Fue condenado a la silla eléctrica y en el año 1989 fue ejecutado en ella. Tenía 42 años. Ahora te quiero presentar a Dennis Rader. Dennis Rader fue un asesino serial activo entre los años 1974 y 1991. A Dennis se le conocía como el asesino BTK. Esas 3 letras son las iniciales de 3 palabras en inglés que son atar, torturar y matar, que era lo que principalmente hacía al encontrar una víctima. En el año 2004, Dennis aún estaba libre, pero la policía intentó una vez más tratar de encontrar a este criminal. Dennis Rader, al saber que lo buscaban, en forma de burla y arrogancia empezó a enviar pistas a la policía creyendo que jamás lo encontrarían. Pero la sangre encontrada en las uñas de sus víctimas, que era de él, y una muestra de sangre de su hija que la policía pidió en la universidad donde estudiaba, dieron con su paradero. Un año después, en el 2005, se descubrió dónde vivía y fue arrestado. Fue declarado culpable por 10 homicidios y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. Dennis sigue preso y tiene la oportunidad de salir en libertad condicional hasta el año 2180.
John Hay fue un asesino en serie inglés que en la década de los 40 asesinó a varias personas para robarle su dinero. Él confesó que fueron 9 personas a las que asesinó, aunque solo se le condenó por 6. Se le conocía como el asesino del baño de ácido, ya que utilizaba ácido sulfúrico con sus víctimas. Cuando comenzó su carrera delictiva tenía 30 años. 10 años después fue sentenciado a la pena de muerte y fue ahorcado. Joachim Kroll fue un asesino serial alemán que también causó pánico allá por los años 50. En el año 1955, cuando tenía tan solo 22 años, asesinó a una joven de 19 años que iba caminando por la orilla de una carretera, pero fueron muchas las víctimas. Él confesó haber asesinado a 13 personas, en las cuales se encontraba una niña de tan solo 4 años. Su libertad se terminó cuando un grupo de investigadores llegó a su casa. Este grupo de investigadores fue a buscar pruebas precisamente por los homicidios recientes que se habían cometido en el pueblo. Kroll sabía que los 21 años que había estado cometiendo estos crímenes habían llegado a su fin, pues los detectives encontraron varias pruebas en su casa que lo señalaban como el principal asesino. Kroll fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión. En Pakistán también se dio el caso de un asesino serial que causó mucha polémica en ese país. Javed Iqbal fue considerado el peor asesino en serie de Pakistán, ya que confesó haber asesinado a un centenar de personas. Sí, así como lo escuchaste, alcanzó la cifra de 100 homicidios. Fue detenido en diciembre del año 1998 después de que en un acto de presunción enviara una carta a la policía en la cual confesaba haber matado a un centenar de jóvenes. Además de burlarse de la incapacidad de las autoridades de atraparlo, sus múltiples cartas enviadas dieron con su paradero. Finalmente fue encontrado y sentenciado. El tribunal dictaminó que sería muerto tal como sus víctimas murieron en manos de él. Sin embargo, eso no sucedió, ya que Iqbal se suicidó en la prisión con las sábanas que tenía en su celda. Ahora te presento a Aileen Wuornos. Aileen fue una asesina en serie estadounidense que confesó haber matado a 7 hombres. A muy temprana edad empezó a cometer crímenes como el asaltar a mano armada y robar autos. Incluso estuvo en muchas ocasiones en las cárceles por ello. Ya siendo adulta empezó a ejercer la prostitución, y fue precisamente cuando empezó a prostituirse cuando comenzó a matar. Su primera víctima fue un hombre llamado Richard Mallory, de 51 años, y el último fue Walter Geno, de 62 años. Ella mató, como había mencionado al principio, a 7 hombres, y lo hizo tan solo en un año, de 1989 a 1990. En el año 1992 fue condenada y fue ejecutada en el 2002 por inyección letal. Esto es todo por hoy en este video, espero te haya gustado muchísimo. No olvides darle me gusta, compartirlo y si deseas ver más videos no olvides suscribirte a este canal. También te invito a unirte a mis redes sociales, abajo están los links de cada una de ellas. Gracias por tu atención, te espero hasta la próxima ocasión.